Aleluya. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección de su Espíritu Santo. Números 14, versículo 9. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habitan en esa tierra. Ya son pan comidos. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no tengan miedo. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Bendito sea su nombre. Bendito, bendito, bendito sea su nombre. Tuya es la gloria, mi Señor. Aleluya. Yo le he puesto como tema a esta prédica: la fe que traspasa todo lindero, todo obstáculo. Aún lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De alguna otra manera, este es el versículo principal, pero creo que todos conocemos la historia de este pasaje. Tenemos que entender que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Dice que lo sacó con prodigios y milagros. Y de alguna otra manera, si conocemos la historia un poquito, podemos ver que no fue nada fácil para Moisés. Era el líder que Dios había puesto al frente. Era ese libertador que Dios había puesto al frente. Y podemos entender y comprender, si leemos, está en el libro de Números, está toda la historia de las grandes hazañas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero sin embargo podemos ver que nada fue fácil para este hombre. Eran más de 2 millones y medio de pueblo, sin contar niños. Había una promesa y esa promesa llegó y se cumplió en su momento. Después de 430 años de esclavitud, Dios oyó el clamor de sus hijos, cómo eran oprimidos, cómo eran maltratados. Pero sin embargo ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí vemos el poder de Dios. Ahí vemos la magnificencia de Dios. ¿Por qué hago referente a esto? Porque un día nosotros también tuvimos en Egipto perdido. Sin embargo, la misericordia de Dios nos ha alcanzado. El amor de Dios nos ha alcanzado. Ahora estamos aquí, sirviéndole y adorándole al Rey que vive por los siglos de los siglos. Y para este hombre no fue nada fácil. Había un mandato del Señor, había una orden que Dios le había dado. Sin embargo, vemos cómo Dios saca con mano poderosa a ese pueblo, a un pueblo que estaba en la promesa del Señor y sigue estando en su promesa. Sin embargo, vemos las grandes hazañas, los grandes milagros, pero vemos también la terquedad del pueblo. Vemos también la dureza del corazón del pueblo. Veían milagros, veían prodigios, veían señales, veían hazañas, pero siempre estaban ahí murmurando. Siempre estaban metiendo ahí el dedo en la llaga. ¿Por qué quiero enfatizar eso? Porque era un pueblo duro de servicio. Era un pueblo rebelde. Muchas veces Dios le llamó torpes, porque sin embargo veían la mano de Dios, veían el poder de Dios, veían los milagros de Dios. Un día pensaba y decía: Señor, ¿cómo quisiera haber vivido en ese tiempo para ver aquellas hazañas, aquellos prodigios? Pero sin embargo, para Moisés no fue fácil, porque realmente siempre había alguien quien tenía que a veces levantarse o murmurar. Hasta llegó un momento en que dijeron: ¿para qué nos ha sacado de Egipto? Nos ha traído a morir en este desierto. Ahí estábamos bien en Egipto comiendo los buenos ajos, las buenas patatas. Sin embargo, el pueblo de Israel no entendía la
la dureza de su corazón, la dureza de su servir muchas veces no nos deja ver más allá de lo que Dios quiere que tú veas o a dónde Dios te quiere llevar. A las promesas que Dios te dijo, a las promesas que Dios te dio, a lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo, con tu familia. Muchas veces nos paramos en el camino y conozco, hay gente que dice, nunca lo que Dios me habló se cumplió. Pero muchas veces no depende de Dios, depende de uno. Depende de nosotros, amada iglesia. Entendemos que estamos viviendo un tiempo bastante duro y difícil, y los tiempos que se están viviendo a nivel mundial son duros y difíciles. En unos tiempos más, en unas ciudades más, en otros países más, en otros menos. Pero realmente este es el tiempo de que realmente el que le cree de corazón al Señor va a ver la gloria de Dios. Va a ver su poder, va a ver sus milagros, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Si es para Él, dáselo más fuerte. Dios no ha cambiado. Dios sigue haciendo milagros. Sus promesas están vigentes. Lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer, pero si tú lo crees de corazón. Dios no quiere que seamos como ese pueblo irreverente, como ese pueblo duro de servir, que veía la mano de Dios, veía el poder de Dios, veía la magnificencia, y siempre había alguien quien se rebelaba, siempre había alguien quien se levantaba. Sin embargo, estaba viendo el poder de Dios. ¿Quién de nosotros no hemos visto en el transcurso de nuestras vidas la mano de Dios? Claro que la hemos visto, porque creo que si no la hemos visto no estaríamos aquí. Si aún estamos aquí es por la misericordia y el poder de Dios. Y muchas de las veces el pueblo ahí estaba murmurando, ahí estaba levantándose en contra del ungido. Sin embargo, llega el momento en que hubo una trayectoria larga y vimos muchas cosas, muchos milagros, pero también vimos la rebelión de Coré. Vimos muchas cosas así. Yo creo que eso ya estaba predestinado, ya Dios lo sabía. Dios tenía que probar el corazón del pueblo, porque Él es Dios y Él sabía que tenía que probar su corazón. No todos se descarrilaron, no todos eran incrédulos, pero la mayor parte siempre había en su corazón esa dureza, esa incredulidad. Y Dios les había dado una promesa. Hace más de 400 años, más de 600 años atrás, había una promesa sobre ese pueblo, sobre el pueblo de Israel, sobre sus escogidos. Sin embargo, llegó el momento, pero realmente el pueblo no entendía, no comprendía por la dureza. Muchas veces la dureza del corazón de servir, el no entender, no comprender, no te deja ver lo que Dios quiere que veas, lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere manifestar en este tiempo su poder, su gloria. Pero muchas veces va a depender de nosotros, amada iglesia. Yo siempre diré humildemente, yo voy a ver la gloria del Señor. Y voy a ver esta casa llena de la gloria del Señor. Por causa de esta gloria, mucha gente vendrá. Por causa de este poder, mucha gente vendrá. Y dirá, ¿qué sucede ahí? Porque será el poder del Espíritu Santo. Será su gloria, será su poder, será su gloria, será su poder. Será su gloria trayendo milagros, trayendo prodigios, trayendo señales. Y yo creo en ese poder de mi Padre. Y este es el tiempo se acorta, el tiempo queda poco. Y nosotras, la iglesia, realmente tenemos que despertar. La iglesia tenemos que despojarnos de esa dureza. Yo buscaba qué significaba ser rebelde, según bíblicamente, y decía que la rebeldía se manifiesta en la desobediencia, en la crítica, en el orgullo, en la búsqueda de los ídolos. Y vemos estos 4 significados. Y esa rebeldía muchas veces no te deja ver, no te deja avanzar. Y Señor, lo que tú me dijiste, ¿dónde estás? Lo que tú me prometiste, ¿dónde estás?
muchas veces no nos preguntamos nosotros cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo procedemos. Hoy es duro la palabra, decir este hermano siempre viene a dar duro, ¿sabe? Pero es necesario. Los tiempos que vivimos no son fáciles para nadie. Y Dios tiene prisa con su pueblo. Dios tiene prisa con esta casa, que soy parte de esta casa. Y clamamos y oramos humildemente para que Dios manifieste su poder, su gloria. Ahora sí quiero saltarme un poquito al versículo que leí, porque le llaman rebelde. Si vemos la historia, llega un momento de la historia que llegan a Cades de Barnea, y donde Dios le habla a Moisés y le dice, coge un príncipe por cada tribu, para que vayan a explorar la tierra, para que vayan a examinar la tierra si es buena o es mala. Sin embargo, esos 12 príncipes van. Yo creo que todos conocemos la historia. Pero sin embargo, de esos 12 príncipes vienen 2. Una noticia diferente, una actitud diferente. Entiendo que como humanos ellos vieron esos gigantes. Entiendo que ellos dijeron es buena la tierra, pero hay gigantes ahí. Hay murallas levantadas. Mira lo que dice el versículo 14. Capítulo 14, perdón. Capítulo 3, versículo 28. Mira lo que dice. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita en el Negué, el Eteo y el Jubeseo, el Amorreo habitan en el monte del Cananeo. Habita junto al mar, en la ribera de Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquellos pueblos, porque es más fuerte con nosotros. Y hablaban mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. ¿Te das cuenta con las noticias que venían? Sin embargo, hubo 2 hombres que marcaron la diferencia. Hubo 2 hombres, dice la Biblia, que había un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente tiene que ver con un espíritu que realmente un espíritu de optimismo, un espíritu realmente de conquista, un espíritu de fe. Sin embargo, ellos vieron lo contrario a lo que vieron los 10 hombres. Entonces Dios está buscando este tiempo hombres y mujeres como Josué y Caleb. Hombres y mujeres que marquen la diferencia. Es triste esta historia al final, porque si tú analizas la Biblia, tú estudias, por causa de estos incircuncisos, 10 príncipes, murió toda una generación en el desierto. Por causa de la negligencia de ellos, murió toda una generación. Sin embargo, José y Caleb siempre estuvieron ahí firmes. Siempre, de alguna u otra manera, marcando la diferencia. Y muchas de las veces, amada iglesia, en el camino te vas a encontrar con gente negativa. Con gente que no va a creer lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios va a hacer contigo. Muchas veces el diablo va a usar a gente para apocarte, para bajarte donde Dios te ha puesto. Lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios quiere hacer contigo. Porque aquí dice la Biblia que los hijos de Israel murmuraban. No solo eran los príncipes, sino que los hijos. La negatividad de estos hombres, la negligencia, el poco creer en un Dios grande y poderoso, era lo que estaban transmitiendo a ese pueblo.
Pero sin embargo, de alguna otra manera, más iglesia, Dios no quiere que seamos así. Entiendo que en el camino se van a levantar gigantes. Entiendo, nadie ha dicho que este camino va a ser fácil. Si no te estuviera mintiendo. Pero nadie tampoco ha dicho que nada es imposible con la ayuda de Dios. Todo es posible con su ayuda. Estos hombres marcaron la diferencia no solo en ese momento ni en su vida. Estos hombres marcaron la diferencia en su generación y lo vamos a ver más adelante. Estos hombres no solo vivieron ese momento de gloria, esa promesa sobre su vida, sino que también la vivió su generación, su descendencia. Y hoy lo que tú marques sobre tu vida, tú vas a marcar sobre tus hijos. Y Dios está pidiendo este tiempo que seamos como Josué y Caleb, hombres y mujeres que marquemos las diferencias, porque es la fe la que va a trascender todo problema, todo obstáculo. Es la fe la que te va a llevar dice que el propósito está envuelto en ese final y es la fe que te va a llevar allá. Aleluya, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a aquel que vive. Es la fe la que te va a llevar hacia la promesa del Señor, a lo que Dios te ha prometido. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Por eso yo le dije, así que no seas rebelde. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comidos. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Aleluya. Así que no le tengan miedo. ¿Por qué tienes miedo a ese gigante que a lo mejor se ha levantado en tu vida? ¿Por qué tienes miedo a ese problema que a lo mejor te tiene ahogando ahí, cuando tienes un Dios más grande que cualquier problema? Aleluya, 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 bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Por qué tienes que temer al hombre de lo que puede hacerte? Si mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Sin embargo, vemos a aquel hombre, Josué y Caleb, marcando la diferencia, destinándose a lo que Dios le había dicho, a lo que Dios les había hablado de esa tierra prometida. Y tú me dirás, pero ¿qué tierra vamos a conquistar? Nosotros vamos a conquistar el corazón de esta nación. Nosotros vamos a conquistar el corazón de aquellos españoles que no conocen. Dios nos trajo con un propósito a esta tierra. Y muchas veces hasta el día de hoy no lo podemos entender. Dios le había dado una promesa a este pueblo sobre que conquistarían toda la llanura del Jordán, del Negev, la tierra del Cananeo, el Jubeseo, toda esta tierra. Pero tienes que entender que no iba a ser fácil. Dios tenía que probar su corazón. Todas las cosas que pasaron, ahí hubo gente que se equivocó, gente que se levantó. Era parte de lo que Dios ya sabía lo que iba a pasar, porque Él es Dios. Pero era parte también de que Dios tenía que probar el corazón de su pueblo. Y así muchas veces Dios a lo mejor está probando nuestro corazón en este tiempo. Y en este tiempo va a ver Dios quién es quién. ¿Dónde está parada tu vida? ¿Dónde está fundada tu vida? ¿En quién crees? ¿Dónde está tu fe? En este tiempo Dios va a ver quién es quién. Porque los tiempos que se avecinan se están acortando los días. Y Dios tiene prisa con su pueblo. Dios no quiere que seamos como ese pueblo irreverente, ese pueblo incrédulo, ese pueblo orgulloso. Ese pueblo que se levantaba a murmurar cuando había visto el poder de Dios, la magnificencia de Dios. Mira lo que dice Números 14. Y ahí viene lo duro cuando el pueblo habló en contra de todo lo negativo de la tierra. Y mira cómo actúa Josué. 14:6 dice: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare en nosotros, Él nos llevará a esta tierra
y nos entregará una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como a pan. Su amparo no se ha apartado de ellos, y nosotros está Jehová, no lo temáis. Aleluya. Este hombre dice que rasgaron su vestido. Ese rasgar tiene que ver con indignación, con rabia. De ver un pueblo que estaba pensando lo contrario. De ver un pueblo que veía a esos gigantes, y esos gigantes ellos se veían como langostas. Sin embargo, estos hombres rasgaron su vestido por impotencia, por indignación. De ver que era un pueblo irreverente, un pueblo duro de corazón. Sin embargo, ahí está Josué y Caleb, hombres que marcaron la diferencia. Hombres que un pueblo que llevaron a la conquista. Y no solo ellos marcaron la diferencia para ellos, sino aún en su generación dejaron un legado. ¿Por qué? Por causa de esa actitud. Y muchas veces es la actitud de nosotros. Es como tú actúas. Es como tú procedes, tú piensas. Entiendo que somos humanos, entiendo que nos cansamos, entiendo que somos humanos, cometemos errores. ¿Quién dice que no? Pero también dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y de alguna otra manera Dios quiere que en medio de eso a lo mejor que esté viviendo, Dios quiere que le creas. Dios quiere que pelee las buenas batallas de la fe. Dios quiere que le creas contra viento y marea, así como crearon estos hombres. Fueron dos hombres, rasgaron sus vestiduras, se enojaron por indignación, por rabia, por enojo de ver la actitud de ellos. Pero sin embargo ellos no se dieron por vencidos. Poca palabra de Dios, si la gracia de Jehová está con nosotros, lo comeremos como a pan. Si Dios te ha dado las armas, si Dios te ha dado promesas, si su presencia está contigo y Él va delante contigo y tú crees así que Dios va delante de ti, Dios va a pelear la guerra por ti, así como peleó por el pueblo de Israel. Porque Dios no ha cambiado más, iglesia. Él vive. Dios es un Dios real, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que trasciende en todo y en todo. Para Él no hay nada imposible que Él no pueda hacerlo. Aún dice Jeremías, dice que Él es Dios de toda carne. Y no hay nada imposible que yo no pueda hacerlo, dice el Señor. Solo depende de nosotros. A lo mejor este tiempo ha vivido, ha dicho cuándo ver eso que Dios me dijo. Pero muchas veces, por favor, parémonos un momento en el camino y examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está actitud hacia Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos procediendo? Entonces Dios quiere este tiempo, hombres y mujeres que sean como Caleb, hombres optimistas, hombres de fe, hombres osados. Ellos dijeron, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Ellos ya habían visto la gloria del Señor. Ellos habían visto su poder, su milagro. Ellos ya habían visto y creyeron a Dios. Entendemos que en esta vida nadie somos perfectos. Nos vamos a equivocar. Tú y yo y cualquiera. No porque está aquí yo parado no creas que me equivoco. También me equivoco. Pero Dios muchas veces quiere ver esa actitud. De que diga, Señor, me equivoqué. Perdóname, ayúdame, restáurame. Me levanto y sigo mi camino. Porque Dios es un Dios de misericordia. La Biblia describe en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, de alguna otra manera quiero enfatizar esto porque vais a decir, no, también nos equivocamos, también nos cansamos, pero Dios no quiere que te detengas. Estos hombres no eran perfectos, pero había algo que marcaron ellos la diferencia en su vida. Y no solo marcaron, imagínate todo un pueblo que estaba duro de corazón. Duro su servicio, entendimiento por no poder entender el poder de Dios, ese poder que no había nada imposible que Dios no pudiera hacer. Se habían visto abrir el mar rojo, agua de la roca, maná del cielo, un sinfín de milagros y prodigios. La Biblia dice que de día columna de nube, de día estaba la columna de nube y de noche la columna de fuego. Tú imagínate hasta dónde la misericordia de Dios, si en el desierto era una temperatura alta en la noche, ahí estaba la columna de fuego, abrazando su calor. ¿Cómo no poder creer a Dios? ¿Por qué dudar de su poder?
¿Por qué dudar de sus maravillas, de sus hazañas? Mucha gente dice, ese fue el Dios de ayer. No, Dios sigue siendo el de ayer. Hoy y siempre Dios vive. Y Dios sigue haciendo milagros en medio de su pueblo. Dios quiere levantar un pueblo que marque la diferencia mediante la fe, mediante esa creencia firme en el Señor Jesucristo. Dios no quiere que te quedes en el desierto. Dios no quiere que seas como esa generación que murió en el desierto. Fue una muerte física. Pero también te puedo hablar de una muerte espiritual. Dios no quiere que te quedes, amada iglesia. Dios no quiere que dejes de confiar en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha hablado a través de esta palabra, más de 2000 y pico de promesas. ¿Por qué dejarle de creer al Dios de los cielos? ¿Por qué dejar de confiar en el que te lo ha dado todo? Sea en lo mucho y en lo poco, pero te lo ha dado. Que me ha dado la vida, con eso basta mucho, con poder respirar día a día y levantarme. Es muchísimo ya lo que Dios nos da. ¿Por qué de dudar de la grandeza de Él, de su poder, de su maravilla? Dios no quiere que realmente seamos como ese pueblo irreverente, un pueblo duro de servicio. Yo creo firmemente, aunque muchas veces haya que pagar un precio, pero no importa, yo creo en sus promesas, yo creo en sus milagros. Yo creo lo que Dios hará con Madrid, con Palma de Mallorca. Yo creo lo que Dios hará con su pueblo. Levantará un pueblo fuerte en la fe. Un pueblo que conquistará y conquistará muchas almas para el Señor. Y alcanzaremos esa promesa que Dios nos ha dicho. Porque hay promesas. Esas promesas del Señor están presentes, están firmes. Hay una promesa que Dios le dio a Josué. Josué 1:5. Mira esa promesa. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte. A ti, dice. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Qué tremenda promesa Dios le da a Josué. Y mira que Moisés había muerto. Sin embargo, ahí está el Dios. Ahí está Dios asentándole, dándole esa promesa. Y Dios no hace esa promesa. Si tú le crees a Dios, nadie te puede hacer frente en los días de tu vida. Nadie. Nadie te podrá hacer frente, ni aquel problema que se levante en contra tuya, ni aquella enfermedad, ni aquella circunstancia, a lo mejor económica, o a lo mejor lo que los hombres no te dan esperanza, ni aún los bancos, ni aún a lo mejor el abogado. No sé cuál es tu circunstancia, pero tiene que entender que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, es todo poder. Para Él no hay nada imposible, no hay nada que se ponga en su obstáculo. Él dice que Él está sobre todo reino, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo poder, sobre toda circunstancia, sobre todo dominio que Él puede. No hay nada que lo pueda detener. Y ese Dios que tú y yo alabamos, ese Dios lo trasciende en todo. Si Él creó los cielos y la tierra, de Él es el poder. Y ese poder Dios quiere manifestar en medio de su pueblo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, bendito sea su nombre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Aleluya. Mira lo que dice Números 32:12. Y te lo va a leer para que veas. No va a decir el hermano se lo inventó. Número 32:12. Ninguno de ellos la verá, dice, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, el que necesita, y Josué, hijo de Nun, las cuales me siguieron a mí y el Señor de todo corazón. Solo ellos dos iban a entrar en la tierra prometida. Toda esa generación pereció en el desierto. Dios no quiere que perezca, pueblo del Señor. Dios no quiere que el mundo te arrastre por causa de la dureza de nuestro corazón muchas veces, por causa de nuestra incredulidad.
por causa muchas veces de lo que nuestro orgullo, nuestra desobediencia, nuestra mala actitud o una mala decisión, a veces nos enojamos. Y digo, a lo mejor me voy, a lo mejor yo voy a hacer lo que yo quiera. Y por causa a veces de eso, podemos perder todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Por causa de eso el enemigo se aproveche y no solo te robe la bendición, sino que te aparta del propósito, del camino y de todo. Dios no quiere que seamos así, amada iglesia. De alguna otra manera Dios realmente está llamando. Realmente Dios está llamando a un pueblo, hombres y mujeres, que seamos como Josué y Caleb. Solo los dos entraron a la tierra de toda esa generación. Qué triste. Solo los dos. Solo los dos. Y los jóvenes de 19, 18 años para abajo. Pero toda esa generación fue aniquilada en el desierto. Y no era la primera vez que realmente, si te acuerdas, si ves la historia, hubo un momento en la rebelión de Coré cuando antes Dios le dijo a Moisés: voy a arrasar con este pueblo, voy a aniquilarlo, pocas palabras, y te voy a dar un pueblo nuevo. Pero Moisés le dolió en su corazón. Moisés dijo: no, Señor, ten misericordia de ellos, de mí. Dios le va a aniquilar, dijo: yo te voy a dar un pueblo nuevo, porque ya estoy cansado de este pueblo irreverente, este pueblo duro de servicio. Está viendo mi gloria, está viendo mi poder y están murmurando. Y no solo murmuraban contra la gloria, murmuraban contra el ungido del Señor, porque era Moisés quien estaba al frente. Muchas veces se rebelaba y decía: ¿por qué nos has sacado de ahí de Egipto, donde estábamos bien, donde comíamos la buena comida? Tú nos has traído a morir en un desierto. Sin embargo, habían visto el poder. Era necesario probar su corazón. Era necesario que en ese desierto también Dios probara el corazón de su pueblo. Y así Dios va a probar nuestro corazón, porque nada va a ser color de rosa. Y en el desierto Dios necesita probar nuestro corazón. Dios necesita sacar cosas en nuestras vidas. Muchas veces nuestra mala actitud, nuestro orgullo, nuestro mal carácter. Y muchas cosas que Dios necesita aún en mi vida mismo. Dios necesita sacar para poder de alguna u otra manera ver allá, alcanzar ese propósito, alcanzar esa promesa, alcanzar esa bendición. Pero sin embargo, un pueblo que había visto grandes cosas, eso es lo que yo no entiendo en mi cabeza. Por eso digo que hoy en día el problema del ser humano o de los cristianos que estamos radica aquí. Cuando esa mente no es renovada, no nos dejamos que Dios nos renueve. No nos dejamos que Dios actúe en nuestra vida. No dejamos que Dios trate con mi corazón y con mi vida, para que Dios haga lo que tenga que hacer. Porque muchas veces es necesario que Dios trate con mi corazón y tu corazón. Pero déjalo que Él te forme. Aunque muchas veces duela, déjalo que Él te forme. Porque sin proceso no hay gloria. Sin prueba no hay gloria. Así de claro. Por eso el pueblo de Israel tenía que Dios muchas veces probar su corazón. ¿Tú no te das cuenta que después de la historia de Josué, si tú lees el capítulo 24, dice que él venció 32 reyes? ¿Por qué no conquistó toda la tierra? Porque Dios tenía que seguir probando a la generación que venía después de Josué. Dios tenía que seguir probando para seguir conquistando. Y sin embargo dice en el libro de Jueces que esa generación que se levantó no conocía de Jehová. Léelo. ¿Qué quiero decir con esto, amada iglesia? Que estos hombres, Josué y Caleb, marcaron una diferencia en su vida, en su generación. Lo que tú marques hoy en tu vida vas a marcar en tus hijos, en tu descendencia. Si tú te levantas contra viento y marea con la ayuda del Señor, si tú le crees a Dios de corazón, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios va a hacer contigo, las promesas que Él te ha dado, si tú le crees y tú te sometes y tú te sujetas
o nos sujetamos, de seguro vamos a dejar que Dios actúe en nuestra vida, de que Dios nos trate, de que Dios nos forme para poder alcanzar aquello que tú tantos anhelas y deseas en tu corazón. Aleluya. Bendito está su nombre. Mira lo que dice Josué 14:24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Aleluya. Te das cuenta que no solo él marcó, le dijo, tu descendencia la tendrá por posesión. Esas bendiciones, esas promesas no solo te alcanzarán a ti, sino que te alcanzarán a tu descendencia. Amada iglesia, no puede permitir que el diablo muchas de las veces quiera poner en nuestro corazón esa dureza, ese orgullo y dejar que te robe tu bendición, no solo la tuya, sino la de tus hijos, la de tu descendencia, porque lo que tú marques en esta vida, en el Señor vas a marcar en tus hijos. Dios quiere que seamos como Josué y Caleb, realmente marquemos esa diferencia, ese espíritu diferente. Ese espíritu tiene que ver con optimismo, un espíritu de fuerza, de fe. A pesar de que una nación estaba en contra, no habían creído que no vamos a poder, que son gigantes, que no van a comer como langosta, no dijeron, sí se puede. Si la gracia del Señor está con nosotros, sí se puede. No sé lo que tú estás viviendo, pero sí se puede en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre. Sí se puede en el Señor. Sí se puede. No tengas miedo a ese gigante, no tengas miedo a quien se levante contra ti. Mira que ese gigante ante la presencia del Señor no es nadie. Recuerda que tu Dios es más grande que cualquier circunstancia. Solo sométete al Dios de los cielos. Solo créele al Señor, vuélcate a Él. No seamos como esa nación, que realmente un pueblo irreverente, un pueblo duro de servir, un pueblo rebelde. Es dura la palabra, pero muchas veces Dios tenía que hablarle fuerte para que pudieran entender y comprender. Es como tú, a veces el padre al hijo, a veces tú tienes que hablarle fuerte para que tu hijo se entienda, para que tu hijo marque por el buen camino, porque si no se te va a desviar. Y muchas veces tienes que ser un poco fuerte, dentro del sentido de la buena palabra, por favor. Y así es Dios con nosotros. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Tú vives, Jehová. Tú vives, Ramaquia Maseca Manderebrosopraja. Y Ramacandara Brazo Toro Brajatarabrai. Aleluya. No endurezca vuestro corazón, dice el Señor. Ramaquia Maseca Manderebrosopraja, papá bendito. Bendito, bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú vives, papá. Tú vives, tú vives, tú vives, Padre. Aleluya, adórale. Dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Al Dios de los escuadrones de Israel. Al que no ha cambiado, al que vive para siempre. Dáselo fuerte. De Él es la gloria. De Él es el poder, la magnificencia. Aleluya, bendito sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. No dejas que ese temor, o no dejas que nadie te infunda ese temor de que no vas a poder vencer ese obstáculo. Porque esos 10 príncipes querían infundir temor en el resto de, en este caso Josué y Caleb. Pero no dejes que nadie infunda ese temor, ese miedo. Que siempre tu mirada esté en el perfecto, en el autor y consumador de la fe, en que el todo lo puede. Amada iglesia, no es tarde para volver. No es tarde para volver al Señor. No es tarde para volver a la senda antigua. No es tarde para volver al Dios de los cielos. Él está presto. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Yo no sé lo que estás atravesando hoy en día, pero Dios quiere que entiendas hoy que Él es un Dios todopoderoso,
que el mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel, el mismo Dios que estuvo con Josué, con Caleb, los mismos milagros que dice, Él sigue haciendo milagros. Si aún la Biblia dice, describe que mayores cosas haremos en su nombre. Entonces, ¿por qué no de creerle a un Dios todopoderoso? ¿Por qué no de creerle a un Dios misericordioso? Un Dios que realmente murió por nosotros, que dio su vida en la cruz, que hemos sido redimidos, lavados con la sangre del Cordero. ¿Por qué no creerle? Porque muchas veces dejarle o abrir puertas que el enemigo tome posesión de nuestra vida o nuestro corazón. Cuando Dios está presto en bendecirte, en levantarte. Dios está presto en realmente que sea una descendencia bendita en esta tierra, una generación bendita, una generación que seas dichoso en esta tierra. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacernos ver su poder, su gloria, su magnificencia. Pero muchas veces de nosotros no los dejamos por la dureza de nuestro corazón. Muchas de las veces Dios te ha hecho ver su gloria, su poder. Muchas veces Dios te ha hecho ver su misericordia de una u otra manera. Y muchas veces estamos como Tomás, ve para creer. Y no es así, amada iglesia. Yo te hablo en el nombre de Jesús hoy. Los tiempos que se avecinan no son fáciles. Y Dios está llamando a su pueblo a una mayor búsqueda, a una mayor consagración, a un compromiso más profundo, a una santidad más profunda. No dejes que nadie te arrebate tu corona. No dejes que nadie te quite, porque Dios tiene una corona preparada para nosotros. No dejes que nadie, ni el enemigo, no dejes que nadie use. Muchas veces el diablo va a usar vidas, pero no lo permitas. Vuélcate a Dios, refúgiate en Dios. Créele al Señor como le creyeron estos hombres. Ellos rasgaron su vestida por indignación, por rabia, por coraje de ver la actitud de estos hombres. Pero sin embargo ellos marcaron. Y muchas de las veces en este tiempo nadie va a creer de lo que Dios ha dicho de ti. Hay un llamado, hay un ministerio, hay propósitos en cada vida. Y la gente a veces dice, sí en mí, sí en ti hay un propósito y un llamado grande. Pero depende de ti que le crees al Dios de los cielos. Depende de ti que tú camines en esa palabra, en ese propósito, en eso que Dios te ha dicho. Yo voy a hacer esto contigo. Josué le creyó a su promesa. Josué mientras Moisés subía al monte, Josué estaba acá abajo y escuchó toda la promesa. Por eso Josué fue un hombre que marcó la diferencia, no solo en su vida, ni Caleb, sino en su generación. Hermana, amada iglesia, ¿qué legado le vas a dejar a tus hijos? Si lo que tú marques en esta historia, en esta vida, eso es lo que tú vas a marcar en tus hijos. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe, que marquemos la diferencia ante cualquier circunstancia, ante cualquier trayectoria, cualquier situación que se presente. Dios quiere que veas. No veas que el problema es más grande, sino que mira a tu Dios, mira los cielos por un momento y mira quién creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que ni aún los cielos pueden contenerle. Imagínate si Él dice que de Él es el oro, de Él es la plata, de Él es todo, de Él es la gloria y la honra. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué tenemos que temer? Muchas de las veces cuando el gigante viene como un río, pero también dice el Señor, el Espíritu del Señor levanta bandera y victoria. Y es su presencia la que te quiere llevar mucho más allá de lo que a veces tu mente ahí claudica. Como estancada por causa de esa dureza, por causa de esa incredulidad. Y Dios quiere llevarte mucho más allá, a conquistar de lo que Dios ha dicho, bendecirte, a darte lo que Dios tiene preparado para ti, para tu vida, para tu familia. Así que, amada iglesia, tú tienes que creerle al Dios de los cielos, a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que te dio la vida, aleluya, a un Dios que reina por los siglos de los siglos. Porque si Él vive, nosotros vivimos, por eso estamos aquí. De Él es toda, amada iglesia. Aleluya. Bendito sea su nombre. Yo quiero que te pongas de pie. Hay poder en la sangre del Cordero, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.
Aleluya. Aleluya, papá. Aleluya. Aleluya. Torre fuerte es el nombre del Señor. Aleluya. Como en conclusión de esto, como sierva, como sierva, como siervo y como sierva de Dios, muchas veces no debemos aceptar la opinión convencional de la mayoría. Y por nuestra actitud debemos continuar el proceso para llegar a tomar la tierra prometida. Eso influye en sus promesas, sus bendiciones. Los hombres y mujeres de Dios tienen que tener este espíritu diferente. Son los que han marcado la diferencia a través de la historia. Y ese espíritu diferente marcaron José y Caleb a través de la historia. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy lo hablan y lo hablamos. Que son como ejemplos, son una bendición. Y seguirán siendo una bendición hasta cuando pasa esta generación, porque la Biblia dice que pasará cielo y tierra, pero mi palabra no pasará. Cuidado, esto seguirá vigente. Nosotros marcharemos un día con el Señor, o marcharemos esta tierra de otra manera. Solo Dios sabe nuestro destino. Nuestra vida está en las manos del Señor. Pero Dios quiere que realmente marquemos la diferencia, hombres y mujeres, siervos y siervas. No te creas en poco. Hay muchas personas que se creen en poco aquí, cuando hay cosas que realmente Dios tiene cosas grandes para su vida. Hay cosas poderosas que Dios va a hacer en muchas de las vidas aquí presentes. Pero hay corazones que se creen en poco. Hay corazones que parece que están acongojados por causa de que a veces, muchas veces, el enemigo ha venido a poner esa duda. Ha venido a poner eso y no puede, tú no eres nadie. Pero hoy en el nombre de Jesús venga a decirte que tú eres un siervo, una sierva. Que ese espíritu diferente que tuvo José y Caleb, ese espíritu hoy se posesiona sobre tu vida. Deja que la presencia de su espíritu, el poder de su espíritu, el poder de su palabra, ese poder, esa promesa que Dios dio de ti, esa promesa no solo te alcanzarán a ti, sino que alcanzará a tu descendencia. Dios quiere no solo que marques en ti, sino en la descendencia. Piensa en tu descendencia, amada iglesia, padre de familia, madre de familia. A lo mejor aún están tus hijos aquí, no está tu esposo, pero lo va a estar en el nombre de Jesús. Porque esa es la fe que tienes que entender. Esa fe tiene que trascender todo problema, todo obstáculo, toda duda a lo mejor que quiera poner el enemigo, que un día tú y mi casa vamos a servir al Señor. Esa es una de las promesas que Dios ha dado en la Biblia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque hoy no esté tu esposo, tus hijos, tu parentela, lo va a estar sirviendo al Dios de los cielos. Pero Dios quiere que te despoje de eso que en tu corazón no te deja ver, no te deja avanzar. Dios quiere que te despoje de esa incredulidad, de ese temor, de ese miedo. Porque Dios quiere manifestar su poder en medio de tu vida. Aparta esa duda, ese temor de tu corazón. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Torre fuerte el nombre del Señor. Vamos a adorarle un poquito al Señor.